Listo, ingeniero. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces, bueno, recordando la clase anterior, estábamos estableciendo los límites de falla del material donde dijimos hasta cierto punto donde se llega el límite elástico del material, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a plantearnos un nuevo, ¿cómo decirlo? Un nuevo reto, que es cómo yo puedo representar, ¿cierto? Algo que ocurra más allá de ese límite, llamémoslo de fluencia o de fractura del material, dependiendo de la naturaleza de este mismo. Entonces, en lo que vamos actualmente es que estamos construyendo unos modelos que nos permiten simular esas condiciones basado en unos elementos más sencillos. Particularmente estamos empleando resortes y estamos empleando elementos de fricción para dar esa representación, ¿cierto? Entonces, diciendo que tenemos sistemas análogos, entonces el del resorte tiene cierta rigidez, que en el material decimos que esa rigidez puede ir asociada con el módulo de elasticidad. En el resorte tengo una fuerza, en mi material tengo un esfuerzo y tengo una deformación, ¿cierto? Una elongación del resorte asociada a una deformación unitaria dentro del material. Entonces nuestra primera representación que hicimos fue la del resorte. Entonces dijimos, pues digamos, esto es lo que nos ya conocemos nosotros en la ley de Hooke, ¿cierto? Posteriormente, hablamos de un elemento friccional, ¿cierto? Donde dijimos que se le puede aplicar fuerza hasta cierto punto donde ocurra un desplazamiento. Entonces, antes de que exista fuerza acá en la rama vertical de la gráfica, ¿cierto? Yo le puedo aplicar fuerza, 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 fuerza y no me va a ocurrir desplazamiento hasta que supero una condición límite que es la componente de fricción, ¿cierto? Que se me genera entre estas dos superficies, particularmente, para verlo desde el problema de la mecánica tradicional, desde la mecánica de cuerpos, que después dijimos acá en, en esta imagen, que podemos hacer una analogía también en el material. Yo puedo tener unos estados internos de fricción, ¿cierto? Donde tengo un esfuerzo que le aplico al material y el material no va a sufrir deformación hasta que no se supere cierta condición máxima de esfuerzo. Entonces dijimos, en esta, damos estas condiciones, que si el esfuerzo es menor que un esfuerzo límite, que aquí lo estamos llamando como sigma sub e, vamos a decir que es un esfuerzo elástico, ¿cierto? No tengo deformaciones, mis deformaciones son cero, pero que si en el momento que se llega a superar, bueno, mentira, superar no, igualar ese esfuerzo límite, ese esfuerzo elástico, ya las deformaciones empiezan a adquirir cierto valor. Y este estado de esfuerzo superior a ese esfuerzo límite no lo estamos considerando. ¿Sí? Son una de las condiciones que estamos poniendo para dar representación con este modelo, con el elemento tipo fricción. ¿De acuerdo? Entonces, con base en estos dos elementos, en estas dos consideraciones que tenemos, que ustedes ven que son básicas, empezamos a hablar de, bueno, aquí ya tenemos una representación del modelo de Coulomb, el modelo friccional, pero ante condiciones de carga y descarga, donde vimos que inicialmente nos fuimos por una rama ascendente vertical hasta el punto donde superamos esa condición, mentiras, llegamos, igualamos esa condición límite, mantuvimos esa carga uniforme, produciéndose unas deformaciones permanentes, después descargamos, vemos que la rama descendente es paralela a la rama ascendente hasta llegar a un estado de descarga por completo aquí en el punto 3 y iniciamos un proceso de recarga a compresión, llegando también a un esfuerzo límite de menos sigma. De allí pudimos haber recargado a compresión hasta recuperar nuestras deformaciones, ¿cierto? O llegar a un punto donde no la recupero totalmente, teniendo acá un remanente, o llegar a superar la condición inicial, o sea,
hacer una inversión de deformaciones, ¿sí? Todos estos pues, son modelos teóricos, ya vamos a ver un poco más del comportamiento real del material. ¿De acuerdo? ¿Qué más dijimos? Después ya empezamos a hacer combinación de elementos. Y en esa combinación de elementos nos aparece este modelo elástico friccional, donde dijimos que íbamos a tener una consideración de trabajo de elementos en serie, dispuestos en serie. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que yo tenga un modelo de descomposición aditiva de deformación. O sea, que va a haber una deformación total asociada por el elemento de fricción y una deformación asociada, bueno, la suma de ellas dos me da la deformación total, la componente de fricción y la componente elástica. Ese es mi modelo de descomposición aditiva. ¿Qué va a ocurrir? Pues que bajo este modelo, el sigma, el esfuerzo que se le aplica al sistema, va a ser uniforme, tanto para lo que ocurra en mi elemento elástico, en mi resorte, digámoslo, como lo que ocurra en mi elemento a fricción. Aquí sí hacemos un reemplazo, ¿sí? Mi deformación elástica pues va a estar asociada a sigma sobre E, lo que conocemos con nuestra teoría unidimensional, ¿cierto? Y una deformación asociada a las características propias del elemento de fricción. Y pues si cada incremento igual viene dado, o el incremento total de deformaciones, viene dado por el incremento de la deformación elástica más el incremento de la deformación friccional. Que no en todo lado se nos presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que en esta primera rama, del 0 al 1, solamente iba a estar trabajando la condición elástica del material, ¿cierto? Ahí el resorte trabaja principalmente, porque como tenemos la misma fricción, puede que el resorte, o sea, esta componente, más bien esta deformación, ya se activa, pero todavía no hemos llegado a un esfuerzo límite, que estamos viendo en el modelo friccional. Cuando llegamos al modelo friccional, pues ya dijimos que tenemos la condición de que de ese esfuerzo no nos podemos pasar. Entonces, por eso es que nos vamos de forma paralela con ese estado de esfuerzos, acumulando deformaciones, que dijimos hasta cierto punto por acá, ¿cierto? Tenemos unas deformaciones asociadas a la condición elástica y ahí en adelante empiezan, y esas deformaciones son recuperables, ¿no? Y ahí en adelante empiezan unas deformaciones asociadas a la condición de fricción. Bueno, hasta donde llego hasta un punto donde estoy aplicando un proceso de carga controlada, después descargo ya con deformaciones permanentes. Aquí nuevamente la curva de descarga viene paralela a mi curva de carga, ¿cierto? Pero aquí cortamos con unas deformaciones permanentes e iniciamos un proceso de recarga a compresión, ¿sí? Vemos que la trayectoria, si quisiéramos llegar a un punto de deformación cero, acá en esta rama, va a ser más corta con respecto a lo que llegamos, nuestra deformación máxima que tuvimos aquí en la parte superior. Va a ser más corta. Entonces, por eso, si le aplico la misma magnitud de fuerza, puedo llegar a una descarga o puedo llegar a un estado donde voy a recargar nuevamente con unas deformaciones remanentes o puedo llegar a hacer una inversión de deformaciones. Si antes estaba deformándolo mucha tensión, lo deformo a compresión. Esto pues estamos viéndolo desde un estado nuevamente teórico. Ingeniero, una pregunta. Señor. Cuando se presenta el fenómeno de la fatiga, básicamente que la gráfica se va corriendo hacia la derecha con el tiempo, ¿cierto? Sí, exactamente. Va a ocurrir un proceso de formaciones que se van acumulando. ¿Sí? Gracias. Incluso puede que no sea ni un fenómeno de tensión
que vaya inicialmente tensión, después compresión, lo que llega carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, ¿sí? O sea, hasta esta zona, digamos, hasta este límite, ¿cierto? Como que llega, baja, llega, baja, llega, baja, llega. Pero pues se va acumulando las deformaciones del material. Listo, ingeniero, muchas Hoy, gracias. e incluso algunas veces, ustedes han hecho el experimento con el alambre, que pues no estamos llevándolo a fluencia, ¿cierto? Una carga extrema de fluencia, sino que puede que yo llegue a una carga bajita por acá, ¿cierto? Inferior a un esfuerzo, y llegue y le aplique tanta carga, tanta carga, tanta carga, que me fatigue el material. Bueno, listo, así quedamos en nuestra sesión pasada. Hoy, como vamos a seguir revisando eh, nuestros modelos, nuestras posibilidades de combinaciones, miremos que si antes, en ese modelo elástico friccional, estábamos empleando que el sistema, que el elemento de fricción y que el elemento elástico trabajaran en serie, ahora también lo podemos emplear trabajando en paralelo. ¿Y qué ocurre cuando trabaja en paralelo? Este se conoce como un modelo friccional con endurecimiento. ¿De acuerdo? Miremos qué ocurre. Voy a tener la misma deformación para los dos sistemas, ¿cierto? O sea, la deformación en el sistema elástico y en el sistema friccional van a ser iguales, ¿sí? Pero aquí tengo una descomposición del esfuerzo. Va a haber un aporte 1 asociado al elemento de Coulomb, ¿cierto? Al friccional, y un esfuerzo 2 asociado a el modelo elástico. No tienen por qué ser iguales necesariamente, ¿cierto? Porque ya depende de propiedades intrínsecas de esos elementos. Lo mismo, aquí los incrementos de esfuerzos con base en las propiedades de cada uno de ellos. ¿Y qué ocurre? Vean que aquí estamos haciendo un cambio, pequeño cambio de nomenclatura. Ya más adelante lo vamos a entrar a detallar. ¿Sí? Ven que aquí esta constante elástica del resorte la estamos poniendo como H'. ¿Sí? Funciona lo mismo. Lo que pasa es que por nomenclatura, como no es un sistema en serie, lo estamos poniendo H'. ¿Por qué? Porque es que la rigidez de todo este sistema, casi que ahora no va a depender todo lo de una rigidez, sino que va a ser como una rigidez conjunta de todo este sistema, de estos dos elementos. Entonces, nuevamente aquí decimos que combinación del elemento elástico, el elemento friccional, pero lo importante es que lo estamos poniendo en paralelo, induciendo a que los esfuerzos se distribuyan en cada elemento, compartiendo la misma deformación. ¿Y qué estamos diciendo bajo este escenario? Pues lo que ya conocíamos previamente, ahora limitando el sigma 1 de la parte superior, que ese sigma 1 debe ser inferior, ¿cierto? Inferior o al menos igual, solo nos permite ser igual a el sigma límite que tenemos, el sigma elástico. La deformación por fricción va a ser igual al incremento de deformación, que va a ser 0 bajo este escenario, ¿cierto? Si sabemos que no hemos llegado a ese estado límite de esfuerzos, entonces pues no hemos tenido aún un estado de deformación. Cuando lo igualamos, pues ya tenemos algo, un grado de deformación es diferente de 0. ¿De acuerdo? El mismo sistema, pero ahora lo hicimos fue una descomposición de nuestros esfuerzos. Y el incremento elástico en esfuerzos, o bueno, más bien el esfuerzo elástico, acá en sigma 2, va a estar asociado por esto que ya conocemos nosotros, que sería como, en otras palabras, E por E, ¿cierto? Epsilon, monotoxicidad por la deformación unitaria, elástica, ¿cierto? Pero aquí, por la nomenclatura que estamos empleando, estamos utilizando el H'. Entonces, vean que es lo mismo, solo que le cambiamos ahí un momento a la nomenclatura para hacer como una diferenciación entre los sistemas. Y el delta sigma 2, que es el incremento, pues también depende, no va a depender
de que cambie la propiedad elástica del material, porque esa es una propiedad innata, ¿cierto? Se va a mantener. Lo que va a cambiar es un estado de deformaciones elásticas, que como conocemos que son iguales, va a ser un delta epsilon. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos planteando ya que mientras en el caso anterior teníamos un estado de descomposición de deformaciones, acá, ¿cierto? Descomposición aditiva de deformación, ahora vamos a tener un estado de descomposición de esfuerzos. Bueno, y bajo este escenario, ¿cómo va a ser nuestro comportamiento? Modelo friccional con endurecimiento. ¿Cómo va a ser el comportamiento? Tenemos una primera rama, ¿cierto? Donde el delta que se está logrando en el sistema, recordemos que este va a ser el delta 1, ¿cierto? Ese es el que tenemos arriba es el delta 1, ¿no? El sigma 1, perdón. El sigma 1, este sigma 1 va a ser inferior al sigma límite, entonces no tenemos un estado de deformaciones, pero va a empezar a cargar hasta allí. Una vez se consiga ese estado límite, ¿cierto? Ya empieza a trabajar este otro elemento elástico con sus propiedades particulares, ¿cierto? O sea, a nuestro modo de elasticidad que estamos asociando. Entonces veamos que para este caso, ya el sigma límite sí puede ser, tras una rayita, este sigma límite puede ser excedido, ¿cierto? Acá tengo un sigma mayor que el sigma t, ¿sí? De acuerdo con esta disposición que tenemos. ¿Por qué se llama con endurecimiento? Por esta misma razón, porque yo llego a mi límite elástico o a mi límite de trabajo, ¿cierto? Y de ahí en adelante el material empieza a adquirir una rigidez adicional, se empieza a endurecer, ¿sí? Entonces en esta primera rama no tengo en cuenta deformaciones, incrementos, mientras que ya en esta segunda rama, donde el sigma 1 en valor absoluto, porque puede ser la tensión compresión, ¿cierto? En la parte de abajo también nos va a pasar algo muy parecido. Cuando se llega allí, ya empieza a haber un trabajo, un esfuerzo de sigma E más sigma 2, que el sigma 2 es lo que pueda incrementar el sistema por la carga, por el aporte del resorte. Porque sigma E, este sigma E pues llega a ser máximo sigma 1, que fue lo que dijimos. Y los incrementos de aquí en adelante solamente van a estar asociados al sigma 2, que es el elemento elástico. ¿Hasta dónde? Pues yo soy el que limito hasta dónde quiero aplicar la carga. ¿De acuerdo? Pues carga asociada a un esfuerzo. Llegué al punto de aplicación de carga máxima y empiezo la descarga. ¿Dónde será mi punto de descarga? O sea, en teoría, si lo que subo aquí es el sigma E, yo lo encuentro acá en sigma E. Esa fue la carga que apliqué, pero por la condición de deformación, pues aquí me queda como un estado de carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué me toca hacer? Aplicar un poco más de carga para llegar a este estado cero. Bueno, me han dicho, en la descarga, cuando yo descargo, llego hasta acá, entonces me toca iniciar mi proceso de recarga, al menos para tener un estado de cero tensiones, hablando de esfuerzos, e incremento un poco más, vean que aquí ya lo estoy incrementando, es el sigma E, ¿cierto? Para poder empezar el proceso de carga a compresión. Entonces el sigma E es el que estamos trabajando acá. Cuando ya lo alcanzamos, entonces inicia nuevamente mi proceso elástico, aquí, ¿cierto? Hasta llegar paralelamente al sigma E. ¿Sí? Aquí puede ocurrir lo mismo. Puede que yo llegue a cargar o a sobrecargar, digámoslo, acá, ¿cierto? Y después llegue a cargar y vuelva a subir, o llegue a cargar antes
de lograr un estado de cero deformaciones y subo por acá, vuelva a tomar esa misma trayectoria. Y puede que la siguiente vaya un poco más allá, entonces bajo y repito mis ciclos, ya para procesos cíclicos de carga, descarga y recarga. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí la diferencia de qué es lo que ocurre cuando estamos trabajando con elementos en serie y cuando estamos trabajando en elementos en paralelo. En serie, si vemos la comparación, en serie, pues vemos que nuestro estado límite va a ser ese sigma E, de allí no nos vamos a pasar, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con una deformación elástica y ya cuando llegamos a la cima, a la meseta de la curva, nos va a empezar a aportar la fricción. En cambio, acá vamos a estar limitados por la fricción para que empiece a trabajar la condición elástica del material. ¿De acuerdo? Aquí pues hablamos ya del proceso de descarga, inversión para carga-compresión y hasta dónde llegamos. Que podemos llegar acá, digamos teóricamente, pues, podemos ir más, dar una carga mayor o podemos venir con una carga menor y pues repetir nuestros ciclos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos haciendo representaciones de del comportamiento unidimensional prácticamente, ¿no? Del material con base en unos elementos de la mecánica tradicional que nos permitan hacer esas simplificaciones, esas representaciones. Y sí, ojo que sí son simplificaciones, ¿no? El material no es tan perfecto como para comportarse de, de esa forma tan perfecta. Tenemos ahora un modelo elástico friccional con endurecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a combinar los dos sistemas que hemos visto previamente. Están trabajando, acá tengo mi sistema en paralelo, ¿cierto? Y le estoy adicionando acá un sistema en serie, ¿cierto? Entonces, por eso la nomenclatura que estamos utilizando, miremos que el módulo de elasticidad lo estamos empleando para el sistema en serie, ¿cierto? Este H' para el sistema, para el módulo de elasticidad también, para el sistema en paralelo, ¿sí? Donde vamos a tener combinación de todos los efectos. Uno, por un lado, la descomposición aditiva de la deformación, un aporte que aquí no solo sería asociado a la parte friccional, ¿cierto? Sino también a la parte en serie, digámoslo así, y aquí una parte netamente elástica, en la parte delantera, ¿sí? La deformación, pues, está asociada a esa suma, por eso decimos que es una descomposición aditiva, donde, pues, lo que representamos aquí gráficamente es esta expresión. Deformación elástica más deformación por fricción, entre comillas, pero pues sabemos que es el aporte del sistema en serie, como lo acabamos de ver hace un momento en el modelo con endurecimiento. Al igual que los incrementos. ¿Sí? Nuestras deformaciones, perdón, nuestros esfuerzos, aquí sigma, pues sabemos que acá en este sistema, en este resorte, voy a tener sigma, y acá en todo este sistema voy a tener sigma, ¿no? Pero nuevamente, acá voy a tener sigma, ¿sí? Pero aquí voy a tener descompuesto entre el sigma 1 y el sigma 2, echando mano de lo que hablamos previamente. Entonces, ya es un modelo elástico friccional, ¿cierto? Elástico, tiene un aporte de fricción, pero aparte tiene un endurecimiento asociado por este término en serie, en paralelo, perdón, que hemos estado discutiendo con anterioridad. Y bajo este esquema, pues miremos qué es lo que ocurre.
se inicia el proceso de carga, ¿cierto? Entonces, al iniciar el proceso de carga, empieza a trabajar nuestro elemento friccional, perdón, nuestro elemento elástico, con una constante elasticidad propia de ese material. Empiezo a incrementar carga indefinidamente hasta que llego a un punto donde alcanzo este esfuerzo, este sigma E. Una vez alcanza ese esfuerzo, pues empieza el proceso de endurecimiento. Recuerden que acá, en esta segunda rama, ya empieza a trabajar el elemento de fricción. ¿Cierto? Acá entre paréntesis voy a poner que es el que está en paralelo. ¿Sí? Y vemos que la pendiente que yo tengo en mi primera zona elástica es diferente a esa pendiente de la zona, de la segunda zona, donde se rompe mi grado de elasticidad. Esa pendiente previamente habíamos dicho que era H', ¿cierto que sí? ¿Siguen por acá? Sí, sí, sí. Señores, ¿sí? Ok. Entonces, esta pendiente antes habíamos dicho que era H', ¿sí? Veamos, que tanto silencio me preocupa. Es esta H', para mi modelo de endurecimiento, netamente de endurecimiento, ¿sí? Pero ahora resulta que no es solamente H', sino que es H' más el aporte del elemento, o sea, cuando se alcanza este sistema, este resorte sigue trabajando, ¿cierto? Entonces viene siendo como una combinación de estos dos resortes. Por eso le estamos poniendo como un E efectivo, que se establece, bueno, eso igual tiene una definición matemática de cómo es que se llega a esta expresión, este E efectivo, como una correlación, como un aporte entre el modo de elasticidad del elemento como tal elástico en serie y del elemento elástico que está trabajando en paralelo con este H'. ¿Sí? De pronto quieren ahondar un poquito más en cómo fue que se logró esta expresión, pues me avisan, yo les hago llegar la documentación respectiva. O en cualquier libro de plasticidad también, creo que se puede encontrar. ¿Sí? Llegamos a esa expresión, es un manejo matemático de cómo convierto o cómo despejo más bien esa elasticidad en función de esfuerzos, en función de deformaciones, ¿sí? Y agrupo términos, no es algo que matemáticamente sea muy exigente para poder obtener esa expresión. Pero acá sí me permite es hacer interactuar esos dos, digámosle, resortes. Regálenme un momento. Pongo a cargar. No sé si hay alguna pregunta de este sistema o de los sistemas anteriores. En mi opinión es una forma relativamente fácil de representar los sistemas, creo yo, y fácil de entender. Después de que hemos estado hablando de estados tridimensionales de esfuerzos, de deformaciones y demás, pues digamos que aquí ya viéndolo de una forma más didáctica, creo que queda mucho más fácil de entender. Como mecánica del medio continuo en, para preescolar. Le pusimos aquí energía. Y continuando, entonces, dentro de mi proceso de carga, voy a llegar hasta un punto 2, que nuevamente aquí tengo un sigma mayor que el sigma E, ¿cierto? Por eso estamos diciendo que tiene endurecimiento y que es elástico friccional, ¿sí? Y nuevamente, como nos ocurrió con el modelo de endurecimiento sencillo, entonces pues llegamos, descargamos
nuevamente este sigma E, encontrando pues, podemos decir, un remanente de esfuerzos, ¿sí? Y obviamente un remanente de deformaciones. Estas deformaciones pues son las deformaciones acumuladas tanto por condición elástica, bueno, condición elástica no tanto, pero condición de fricción, ¿sí? Porque el aporte elástico, digamos que estaría proyectado acá. Eso fue lo que logramos recuperar. Y en el proceso de recarga nuevamente, entonces bajamos, ¿cierto? Hasta llegar a un sigma E, y acá volvemos a tener nuestro módulo de elasticidad efectivo asociado a nuestros dos resortes para venir a ver hasta dónde va a llegar nuestro proceso de recarga a compresión. Nuevamente acá puedo venir, ¿cierto? O puedo venir por acá y acá puedo volver a tener unas cargas mayores y descargar. Bueno, ya depende cómo queramos ver nuestros procesos y tantas iteraciones, tantos ciclos como queramos evaluar en el sistema. ¿De acuerdo? Muy callados, chicos, muy callados. Y si ya plasmamos todo esto en un ensayo unidimensional, ¿cierto? Particularmente aquí vamos a tener una barra, ¿cierto? Donde yo tengo una condición inicial, una condición final, ¿cierto? Tras la aplicación de la carga, un esfuerzo establecido como un esfuerzo uniforme de tensión, F sobre A, ¿cierto? Estamos diciendo que es unidimensional porque solo estamos aplicando la carga en una dirección y miren que estamos generando un proceso de carga-descarga, no estamos aplicando recarga. Bueno, descarga a compresión. Sí estamos aplicando recarga, pero no estamos yéndonos a compresión. Por la misma naturaleza que tiene esta barra, ¿cierto? Que puede llegar a pandear. Entonces, dentro de los ensayos experimentales que podemos ver en esta configuración experimental, en estos ensayos físicos, ¿cierto? Vemos claramente un estado inicial de comportamiento elástico, ¿cierto? Incluso, si yo me vengo por acá, llego a un estado de esfuerzos inferior a este sigma E, sigma de fluencia, ¿sí? Ya asociado a nuestra varilla. ¿Sí? Si vengo solamente hasta acá en un primer estado, seguro que mi trayectoria de descarga va a ser esta, tantas veces como vaya, descartando el efecto de la fatiga. Cuando ya empiezo a introducirme dentro de este rango inelástico, donde estoy superando el sigma E, ¿cierto? Entonces, pues ya empieza nuestro endurecimiento. ¿Sí? Entonces, mientras que acá tenía el comportamiento perfectamente lineal, aquí arriba ya tengo una condición de excedencia de la condición elástica. Entonces ya puedo tener unas deformaciones remanentes. Descargo, mi trayectoria de descarga es esta flechita de acá. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Ya tengo una deformación acá en el sistema. ¿Sí? Acá pues podemos ver, podemos detectar nuestro efectivo. ¿Cierto? Lo podríamos medir incluso allí. Y pues incluso podríamos ya obtener el E y el efectivo nos permitiría conocer el H'. ¿Cierto? Al descargar, pues tenemos una trayectoria paralela a la trayectoria de carga, la trayectoria inicial de carga. ¿Cierto? Por eso es que nuevamente el módulo de descarga va a ser E. Llega a mi condición de deformación. Estamos diciendo que es aproximadamente, no es que tenga que ser exactamente paralela, es aproximadamente, pero para nuestras simplificaciones decimos que es paralela. Por eso aquí la que es paralela es esta línea punteada de abajo.
Entonces, pues descargo por un ladito y vuelvo a recargar por otro ladito, ¿sí? No es que venga exactamente por allí. Entonces, nuevamente en el proceso de recarga, inicio o vengo con mi modo elasticidad teóricamente, y vuelvo hasta que alcance mi sigma y, o bueno, más bien, alcanzo mi sigma que obtuve en la condición donde inicié la descarga y vuelvo acá a tener nuevamente, recupero mi camino, voy por la trayectoria asociada a mi efectivo. ¿Sí? La recarga se da paralela a la trayectoria de la carga elástica hasta el estado máximo de esfuerzo alcanzado previamente. Estado máximo de esfuerzo alcanzado previamente. Reiniciando allí el comportamiento no inelástico. Perdón, inelástico. ¿Sí? Entonces allí recargo y ahí repito el proceso. ¿Hasta dónde lo repito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que se repite indefinidamente? No porque en un punto llegará la falla, ¿no? Como aumentando. Exactamente, exactamente. Aquí nosotros estamos diciendo que nuestra sigma E, o lo que hemos dicho hasta ahora es que nos rompe el límite elástico, pero dependiendo de la naturaleza del material, puede que yo tenga un límite elástico que me permita endurecimiento u otros que no me permitan endurecimiento, ¿cierto? Que yo llegue aquí a un punto y que decaiga, ¿sí? Entonces no puedo ir más allá del límite de este sigma E. Por ejemplo, materiales frágiles. Si son materiales dúctiles, puedo subir, así un poco más y hasta llegar a una condición de carga última. ¿Sí? Perdón, eh, me desconecto un momento, ya estoy con ustedes. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces dijimos que estos ciclos no van a ser indefinidos, no van a ser infinitos, sino que vean que aquí cada estado, aquí tenemos sigma E, aquí tengo un sigma asociado a sigma 2 al primer ciclo, ¿cierto? Un sigma del primer ciclo, acá tengo otro,
un sigma del segundo ciclo, puedo ir por acá un sigma del tercer ciclo y voy a ir hasta allí, hasta el punto en el cual mis sigmas, ¿cierto?, alcancen mi esfuerzo de fractura, mi esfuerzo último. Allí pues ya el material tampoco es infinitamente resistente como para poder exceder esto indefinidamente. Desde el punto de vista teórico, pues lo podemos hacer, ¿cierto? Pero desde el punto de vista práctico, como aplicación de esta teoría en la resistencia de materiales, pues sabemos que tenemos unos límites físicos de trabajo. Entonces, más adelante volveremos sobre este ejemplo. Y entonces, pues adicionalmente a esto, encontramos lo que es el efecto Böchinger. ¿Ese lo han trabajado previamente? ¿Ya saben a qué está asociado? No, señor. ¿No? Por mi parte, no. No, nuestro amigo mecánico lo ha trabajado en alguno de sus proyectos, No, no, señor. Aunque ¿no? parece como una curva de histéresis. Sí, pues todo lo que hemos hablado últimamente está asociado a curvas de carga, descarga, recarga, ¿cierto? Iniciando carga, tensión, descargamos y recargamos a compresión, ¿sí? ¿Qué ocurre con el efecto Bösinger y que fue algo que se evidenció en ensayos físicos de materiales? Porque miremos que hasta el momento lo que hemos dicho es que voy a un esfuerzo, a tensión, y que también puedo llegar a alcanzarlo a compresión, ¿cierto? Entonces lo que se ha evidenciado es que, voy a leerlo, si en estado inicial de pretensión los materiales isoresistentes, la curva de esfuerzo de formación es simétrica con respecto al origen alcanzado. O sea, yo subo y bajo por la misma curva, ¿cierto? Es lo que sabemos. Pero cuando tenemos un estado de pretensión, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya hicimos una precarga a tensión, resulta que el esfuerzo, al yo devolverme, no va a llegar hasta el esfuerzo máximo que yo teóricamente puedo alcanzar a tensión y compresión. Si existe una historia inicial de deformaciones plásticas en el material, el comportamiento elástico a compresión finaliza mucho antes del límite alcanzado a tensión. A esto se le conoce como endurecimiento cinemático. En otras palabras, yo subo a tensión, ¿cierto? Acá hago mi límite, bueno, acá estaba marcándoles de antes, mi límite de elasticidad, lo que se conoce como material virgen, ¿cierto? ¿Por qué material virgen? Porque si yo le hago la curva, no con descarga y recarga, sino lo cargo uniaxialmente, ¿cierto? Hasta la falla, esta sería mi trayectoria por la cual iría mi incremento de esfuerzos. Entonces yo llegué a un punto, sigma F, y descargué, estamos diciendo que teóricamente por la misma trayectoria asociada al modo elasticidad, descargo, aquí ya tengo unas deformaciones remanentes, ¿cierto? Y al recargar a compresión, miren que la trayectoria va a llegar o va a empezar a generarse la inelasticidad mucho antes, bueno, mucho es un decir, antes, antes de lo que se generó previamente en estado de tensión, ¿sí? Entonces, si aquí hicimos nosotros que deberíamos haber llegado, o por lo menos este límite, ¿sí? Este límite debería haber llegado a este sigma D, ¿sí? No lo alcanzamos a obtener por el efecto Böchinger. Este efecto es eh, de laboratorio. Si no tuviéramos el efecto Böchinger, entonces, ¿qué pasaría? Pues que esta sería nuestra trayectoria, ¿sí? Vean, aquí este punto asocia a este punto si fuera completamente simétrica, ¿sí? Una condición experimental evidenciada en laboratorio.
ese efecto de Bose. Entonces dice o se asocia al endurecimiento cinemático del material por acumulación de deformaciones. Bueno, entonces vemos que al aplicar esta teoría, pues ya vamos a tener unos límites diferentes a tensión, a compresión, como lo podíamos hablar previamente en nuestros criterios de fallo del material. Bueno. Y si ya nos vamos un poco más de fondo a lo que es la teoría unidimensional de plasticidad, pues con base en estos modelos radiológicos que estuvimos trabajando y básicamente en el último que trabajamos, que era un modelo elástico con endurecimiento, ¿cierto? Pues aquí lo estamos representando nuevamente. Esto que aquí lo estamos planteando como es un PEP, era lo que estamos planteando como un E efectivo. Y la representación más fácil para hacer es por medio de segmentos rectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que vamos a tener unas deformaciones elásticas. Nuevamente hablamos de la descomposición aditiva, unas deformaciones elásticas, unas deformaciones plásticas, ya hablando en forma, ¿cierto? Las deformaciones elásticas asociadas al modo de elasticidad del resorte, ¿cierto? Asociadas a nuestro modo de elasticidad. Ya estamos hablando de unos diferenciales, antes lo estamos hablando de unos incrementos finitos, pues ahorita ya estamos hablando de incrementos diferenciales, porque estamos en la teoría del medio continuo, ¿sí? Aquí nuevamente, pues nuestro diferencial va a ser del esfuerzo, esto siendo una propiedad propia del material, y hablamos de una variable de endurecimiento alfa, asociada a nuestra rama elastoplástica. Considerando que en esta primera rama, donde solamente trabaja nuestro resorte, es una rama elástica y lo mismo asociada a una rama en descarga y recarga y una rama elastoplástica. Entonces, esa variable de endurecimiento alfa está matemáticamente definida como una condición de las que vimos previamente, ¿cierto? De qué es lo que ocurre en esta zona y lo que ocurre en esta zona. Si no tengo deformaciones plásticas, alfa es 0, ¿cierto? O sea, no tengo endurecimiento. O sea, estoy trabajando en esta zona elástica. Si estoy superando, si estoy excediendo esas deformaciones plásticas, pues ya empiezo a hablar de una variable alfa asociada a este módulo de elasticidad efectivo. Donde me dice que el signo de sigma, pues el diferencial de alfa, ¿cierto? Es el signo de sigma por el diferencial de las deformaciones plásticas. Aquí es donde ya empieza a trabajar. Reitero, aquí es como ya formalmente, más desde el planteamiento matemático, pero la teoría que estamos hablando previamente es la misma, que es hacia donde siempre me quiero enfocar, hacia el concepto de lo que estamos planteando allí. Esta parte sí es importante desde el punto de vista matemático, de formalización, si ustedes quieren de pronto ahondar en ello, pero pues el concepto es que allí voy a tener una interacción de módulos, ¿de acuerdo? Solo activa para la rama elastoplástica. Para la rama elástica, pues ya sabemos que no estamos hablando aún de zona de endurecimiento. Entonces acá nuevamente, como estamos hablando de endurecimiento, acá vamos a tener un sigma mayor que el sigma elástico, ¿sí? ¿Qué es el signo de sigma? Pues que si sigma es mayor que 0, pues toma un signo positivo, que sigma es menor que 0, o sea, trabajando a compresión, sigma toma un valor negativo. Si estoy hablando de esfuerzos a tensión o esfuerzos a compresión. Y entonces, pues nos toca adicionalmente definir lo que es una superficie de fluencia.
¿sí? Definida como el contorno del dominio elástico, considerando una función de fluencia plástica en función del esfuerzo y de esa alfa, y una ley de endurecimiento asociada en función de alfa. ¿Se acuerdan ustedes qué era el dominio elástico cuando lo hablamos en nuestra clase anterior? Dominio elástico, dominio elástico. Ahí búsquenlo entre sus apuntes, entre sus cosas. Si están todavía por acá. Sí, profe. ¿Y qué será que era el dominio elástico entonces? Entonces le sacamos un poco de tiempo por allá, hablamos de diferentes criterios de falla. No, nada. Dios mío, que no perdamos estas madrugadas. Mm, diría que se trata de el rango de esfuerzos para el que se tiene un comportamiento elástico. Bueno, recordemos que nosotros por allá hablamos de unos criterios de fallo de material, ¿se acuerdan? Y que dijimos que estaba por allá un señor Rankine y un señor Tresca y un señor von Mises, ¿cierto? Borremos esto y hacemos un poquito más grande. Y aquí hablábamos en función de esfuerzos, ¿cierto? Decíamos que por acá teníamos un sigma Y, sigma U, a poner como sigma E, ¿cierto? Aquí voy a decir que es sigma E y aquí es menos sigma E, ¿cierto? Lo primero que vimos que era que tenemos un estado, un límite igual a tensión y compresión, ¿cierto? Después lo modificamos y de eso seguimos ahondando. Vimos que por acá llegaba Rankine y nos decía, oiga, este es nuestro por los límites, ¿no? Me perdonan el dibujo. Que así lo tenía Rankine y que después Teresca dijo, no, eso no, me parece que es mejor así. ¿Cierto? Y después von Mises dijo, bueno, me suena más por criterios energéticos y de deformación que esto fuera como así. ¿Cierto? ¿Ya más o menos nos ubicamos? Sí, señor. Entonces decíamos que todo lo que estaba contenido acá, bajo pues el criterio de cada uno, todo lo que estaba ahí metido, era nuestro límite, nuestro dominio elástico. Entonces estamos diciendo que era elástico porque de allí no nos podemos pasar, que no sabíamos que no sabíamos qué pasaba de ahí en adelante, pero hasta ese momento íbamos a tener un estado de comportamiento elástico. ¿Sí? Eso dibujado en un estado de esfuerzos principales. ¿Sí? Ahora pues, digamos que también vamos a representar el dominio elástico, pero estamos haciendo una curva de esfuerzos en función de esta variable de endurecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con respecto a esta imagen anterior? Si dijimos que, ojo, si no tengo deformaciones plásticas, no trabajo. Entonces, mi dominio elástico, lo que yo puedo ver acá, es que se me va expandiendo, ¿cierto? Inicialmente yo estaba acá, ese era mi estado límite que conocíamos para una condición netamente elástica, pero cuando yo empiezo
a tener endurecimiento, ¿cierto? Entonces vean que tengo una pendiente en función de ese esfuerzo y que va ampliándome ese dominio elástico. Inicialmente era esto, vean que aquí ha ocurrido una expansión, ¿sí? Ese es mi dominio elástico y este borde me van a determinar lo que es una superficie de fluencia. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ahí seguimos diciendo que este comportamiento que tengo acá ya es en zona plástica. Zona plástica. Entonces, si la función, o sea, si el sigma es menor que esta de fluencia, pues estamos en dominio elástico, entonces hay proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, y si ya llego a este límite, ¿sí? Ya voy a estar hablando en la superficie de fluencia, o sea, me diría, cuando estoy en límite elástico es acá adentro y voy a llegar máximo hasta este límite que es la superficie de fluencia. Y si ya supero eso, o sea, no puedo superarlo, si yo dijera que se pudiera superar, entonces tengo un estado tensional no admisible, como cuando ya hablábamos en, en el círculo de Moore, cuando estábamos evaluando estados admisibles de esfuerzos, ¿sí? Aquí al interior de toda esta gráfica tenemos nuestro estado admisible de esfuerzos, espacios de tensiones admisibles. Incluso, digamos, aquí es límite elástico, aquí ya donde estamos incluyendo el endurecimiento. Aquí tenemos, pues, digamos, unas formas de representar esas superficies de fluencia. Y pues el espacio de tensión es admisible. Entonces, para que tengamos claro, voy más al punto, el espacio de tensión es admisible, se encuentra donde se encuentra el dominio elástico, ¿cierto? Está limitado por una superficie de fluencia, que es esta. La superficie de fluencia que ahora estamos diciendo que puede incrementarse de acuerdo a un modelo de plasticidad que estamos asociados a endurecimiento. Ojo, que aquí estamos hablando de endurecimiento. Sí, por eso es que se nos incrementa acá. Si fuéramos una condición plástica completamente, elastoplástica sin endurecimiento, pues nos iríamos acá horizontales. Entonces, no habría variación en este sigma F, ¿cierto? Pero acá, pues, después de los modelos que hemos visto, donde hemos visto acá que en cada ciclo puede que ampliemos nuestro rango, entonces estamos ampliando nuestro dominio del sistema. Ok. Bueno. Y esa ley de endurecimiento es proporcional a la evolución de nuestro esfuerzo o nuestra tensión de fluencia plástica con ese parámetro de endurecimiento A. ¿Sí? Entonces es lo que estamos planteando acá, previamente lo estamos planteando aquí a dos ramas, pero queremos decir que este parámetro de endurecimiento, que dijimos que lo podemos obtener indirectamente acá, ¿cierto? Indirectamente lo podríamos obtener. Aquí lo que me representa es ese límite, ese incremento de mi superficie de fluencia. ¿Cómo va a ser la variación de mi superficie de fluencia? Y que se puede representar así como un delta sigma sobre un delta alfa.
generalmente se simplifica como una expresión lineal. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Y pues, ustedes ven que es una línea recta que me relaciona el parámetro de endurecimiento con el sigma, con una expresión de una AX más B. ¿Cierto? Ahí, de allí es donde lo podemos obtener. Tengo aquí repetir el mismo dibujo, ¿sí? Diciendo que la ley de endurecimiento proporciona evolución de la tensión de fluencia con el parámetro de endurecimiento alfa. Bueno, pero es lo mismo, no sé por qué repetir esta diapositiva. Voy a borrarla, ¿sí? Y cuando ya hablamos como tal de este modelo constitutivo, de cómo es que lo vamos a representar, habíamos visto previamente esta imagen, ¿cierto? Donde tenemos el proceso de carga desde 0 hasta 1, con el módulo elasticidad. Después vamos con un módulo efectivo, involucrando el H', ¿cierto? O un equivalente, o un régimen de carga plástica, ¿cierto? Un módulo elastoplástico, involucrando los dos resortes. Descargo después de 2, vuelvo a recargar por la misma trayectoria, ¿sí? Voy a 4. Entonces aquí es como yo represento esa superficie de fluencia dentro de mi curva que ya hemos descrito previamente. De 0 a 1, de 0 a 1, donde tengo un régimen completamente elástico, ¿cierto? Pues no tengo incremento de la variable de endurecimiento, no hay afectación de la variable de endurecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, límite elástico. Después, ya cuando empieza a involucrarse en zona de plasticidad, entonces pues tengo incremento hasta el punto 2, donde ya se está incrementando mi alfa, ¿cierto? Aquí ya es lo que dijimos, podemos obtener esta variable explícitamente, el H', ¿cierto? Aquí pues está implícita el H', ¿sí? Descargamos por la trayectoria en la curva de esfuerzo de formación, aquí en la curva de esfuerzo variable de endurecimiento, pues va a bajar verticalmente, considerando unas deformaciones remanentes, y después nuevamente por ahí, digamos, estamos hablando de un solo régimen de carga-tensión, vuelvo a cargar, ¿cierto? Vuelvo a cargar, llego hasta dónde, hasta el punto donde estaba antes, o sea, hasta acá, y ahí vuelvo con mi línea de carga, sigo con mi línea de carga, ¿sí? Y después, pues si quiero continuar, pues lo que hago es bajo nuevamente, después vuelvo a subir, ¿cierto? Lo que va a hacer es que llego, bajo perpendicularmente, y después vuelvo a subir y continúo por allá por esa trayectoria. ¿Sí? Es esta representación de esa variable de endurecimiento en unos estados que ya habíamos descrito previamente. Adicionalmente, si quisiéramos trabajarlo a compresión, pues ya utilizaríamos esta parte de la rama inferior, donde vamos a tener unos esfuerzos a compresión. Por ahí allí que antes nos aparecía el signo, y obviamente pues esta pendiente también va a ser H'. En algún documento vi que esta curva, aunque la estamos planteando lineal, ¿sí? Generalmente tenía como una media parabolita, ¿sí? Pero para efectos prácticos y cálculos numéricos se está asumiendo como lineal. Y tiene una buena representación, hace un buen ajuste de lo que queremos simular.
¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Están particularmente más callados hoy que todos los días? Sí, estamos ampliando nuestro régimen elástico. Antes estábamos diciendo que este era nuestro límite elástico, ¿sí? Ahora lo que estamos diciendo es que en cada ciclo, ¿cierto? Estamos aumentando. Estamos yéndonos un poquito más, bajo una condición de endurecimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos evidenciando con respecto a modelos que hemos visto previamente. Y pues aquí lo que decimos es que puedo tener una condición, voy a empezar por la mitad, de plasticidad perfecta, donde mi H' es 0, ¿cierto? Podemos asociarla a un módulo elástico friccional, ¿cierto? ¿Cómo era el elástico friccional? Que subía por acá y me venía por acá, ¿cierto? Ahí estamos diciendo que es H0. Entonces, donde no podía exceder este esfuerzo límite que estamos trabajando. Podemos hablar también de una condición de plasticidad, que es la que más hemos dado profundidad, de endurecimiento con deformación, donde va a tener una H positiva, ¿cierto? O sea, una pendiente positiva, donde estamos permitiendo que se nos amplíe el dominio elástico, ¿sí? O sea, estamos diciendo que al llegar a este sigma E, vengo por acá, ¿cierto? A mi condición de endurecimiento. Vean por acá, también me está marcando una condición de que pasaría si la H fuera infinita, ¿sí? O, por otro lado, puedo tener una condición de plasticidad con ablandamiento asociada a materiales frágiles, donde esta pendiente es negativa, o sea que llega a un límite y desciende. ¿Qué pueden decir ustedes de ese ablandamiento? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con el dominio elástico? ¿Qué me podrían aportar ustedes a ese respecto? ¿Nada? ¿Qué ocurre con ese modelo de plasticidad con ablandamiento? El material tiende a la falla. En todos estamos diciendo que tiende a la falla, ¿cierto? Acá en este límite, cuando es endurecimiento, yo necesito ponerle un esfuerzo máximo para que llegue la falla, ¿sí? Cuando tengo ablandamiento, ¿qué ocurre con mi campo, mi dominio elástico? ¿También se incrementa? ¿Se acuerdan lo que es dominio elástico? Ya hablo por aquí atrás del dominio elástico. El dominio elástico es esto. ¿Qué pasa? Llega el esfuerzo límite, llegué al esfuerzo límite y empecé a incrementar. ¿Por qué? Porque tenía una condición de endurecimiento. Tengo ablandamiento. Entonces, en teoría, esa pendiente, miremoslo allí, esta pendiente es negativa, ¿cierto? Esta pendiente es negativa.
pero pues nuestro límite elástico, entonces, se iría reduciendo, o sea, haciendo la misma gráfica, acá, acá, sigma E y sigma E. Si antes iba para allá arriba, ahora que decimos que viene hacia acá abajo, se va a reducir, ¿no? Pero yo básicamente me iría con una condición límite elástica. Yo solo me quedaría con esta zona. Llego hasta mi esfuerzo y de ahí digo, esa es la falla, no voy a resistir nada más. De ahí en adelante, pues lo que tengo es degradación del material. Si tengo un concreto, pues se me empieza a fisurar y demás, ¿cierto? Nuestra curva de esfuerzo de formación del concreto, lo que llega es así, ¿cierto? Ahí pues ya tendría, aunque aquí tengo un modelo de representación lineal, pues acá ya tengo unas curvas experimentales del concreto también. Ay, no me está rayando esta cosa. Ya tengo un minuto, a ver. De esfuerzo de formación. ¿Sí? Entonces, eso nos representaría. Reitero, yo no me iría más allá de este límite elástico en cuanto al trabajo, conociendo pues la capacidad. En algunos procesos, particularmente de simulación en elementos finitos, de acuerdo a los resultados o lo que se quiera de la investigación, se pretende buscar esa condición de ablandamiento. ¿Sí? A ver si después de haber alcanzado ese estado máximo de carga, qué estados de esfuerzo se pueden, o más bien bajo qué deformaciones se puede ir esa condición de deformación. ¿De acuerdo? Conozco varias investigaciones donde les interesa modelar esa rama descendiente. La verdad no ha sido de mi interés. No lo he necesitado en los proyectos que he estado trabajando. Y que si ahora vamos a hablar de plasticidad no unidimensional, sino tridimensional, pues nuevamente el concepto de descomposición aditiva de la deformación se va a seguir presentando. Lo que pasa es que ya vamos a estar hablando en función de tensiones o de tensores, ¿sí? Ven que aquí tenemos nuestros tensores asociados a los materiales, que ya lo hemos hablado desde antes. El producto aquí doblemente contraído, la descomposición aditiva de deformación, que la hemos hablado previamente, ¿sí? Y la variable de endurecimiento y las reglas de flujo, como tal de evolución de deformación, pues vienen en función de unos tensores, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de tensores de tratamiento matemático, pues ya que ustedes han hecho previamente. Lambda es un multiplicador plástico y G es la función del potencial plástico. ¿Sí? Básicamente es lo que queremos mostrar, que tenemos una función de fluencia, ya un estado espacial. Tenemos un dominio elástico. ¿Cuál es el dominio elástico inicial? El que hemos hablado. ¿Cómo está limitada la superficie de fluencia? Recordando que la superficie de fluencia es la que me contiene mi dominio elástico, ¿verdad? Y el espacio de tensión es admisible. ¿Estos conceptos son claros para todos? ¿Qué es el dominio elástico? ¿Qué es la superficie de fluencia? ¿Y el espacio de tensión es admisible? En el diagrama que dispusimos hace un momento. Señores, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno. Ya habíamos dicho lo mismo para las pendientes, para la H', plasticidad con endurecimiento, plasticidad con ablandamiento y el plasticidad perfecta.
qué es lo que ocurre en la condición de carga y descarga. Con, bueno, con nuestras reglas de flujo ya miramos que estos tensores constitutivos de material elastoplástico pues no van a tener una forma, digamos, tan, entre comillas, fácil de interpretar como el tensor elástico que habíamos discutido en la sesión anterior, ¿cierto? Si era el régimen elástico, pues solamente tengo este tensor, pero si ya tengo un régimen elastoplástico, ¿cierto? Pues debo tener un tensor asociado a este mismo comportamiento y ven que tiene variación en función de cómo varía la superficie de fluencia, ¿cierto? Si es elastoplástico en descarga, pues de la misma forma, ¿sí? Entonces ya ahí nos toca ir incluyéndole más términos y un poco más de matemáticas al desarrollo de esos tensores constitutivos para régimen elastoplástico, ¿sí? Ya vimos, pues, como vimos el elástico que era de propiedades del material, asociadas netamente al material, particularmente módulo elasticidad, relación de Poisson, para el caso de al considerar un material isotrópico, o pues si ya empezamos a ver módulos de elasticidad en una, en dos, en tres direcciones, si hay diferencias para materiales anisótropos o materiales ortótropos, ¿cierto? Entonces pues ya las constantes de la ME que hablamos en su momento, en esos modelos constitutivos, pues se empiezan a incrementar. Dijimos que podemos tener hasta 27 constantes de la ME para un modelo ortótropo, ¿verdad? Entonces, acá ya vemos que si tenemos una condición, y eso que allá solamente estamos diciendo que nos preocupábamos por lo que pasaba en una condición elástica. Ahora, una condición elastoplástica, que particularmente si hablo de endurecimiento, pues me toca involucrar los valores asociados a lo que ocurre en esta rama. Entonces me toca identificar en qué estado de esfuerzo está. ¿Estoy por acá o estoy por acá? ¿Cierto? Y en función de ese estado de esfuerzos, pues utilizo uno u otro tensor. Aparte, que si voy en un régimen de descarga, o más bien de recarga, ¿cierto? Pues voy ampliando mi superficie de fluencia, ¿cierto? Voy ampliando mi régimen elástico. Entonces, pues aquí es la presentación matemática de cómo esos tensores, que inicialmente eran elásticos con ciertas particularidades, ahora tienen que involucrar unos factores asociándole la condición de plasticidad, ¿sí? Involucrándole reglas de flujo, involucrándole eh, coeficientes asociados a ese cambio. La función de fluencia y demás. Y todo esto viene a su vez asociado, ¿se acuerdan cuál es este criterio de fluencia? Von Mises, ¿no? De von Mises, exactamente. Ese es el criterio de fluencia de von Mises. ¿Cuál era, cómo se llamaba el criterio de fluencia general? El de von Mises generalizado. ¿No lo recuerdan? Vimos 6. El generalizado, que después le dimos un poco más de desarrollo, que hablamos más del concreto, que pasaba una condición uniaxial, que pasaba una condición biaxial. ¿No? El criterio de Ducker-Prager. Bueno, entonces estamos diciendo que von Mises que nuestro criterio de von Mises inicialmente era este.
Este es nuestro criterio de von Mises. ¿Cierto? Y dijimos en su momento, nos interesa hasta dónde es el límite elástico, ¿cierto? Entonces, este límite elástico que hemos hablado previamente es lo que nosotros consideramos una condición inicial de fluencia. Allá en esos criterios estamos limitando. Decimos, hasta aquí, cuando el esfuerzo es mayor que este esfuerzo de fluencia, no sé qué va a pasar, pero lo que sé es que ya no está en un régimen elástico. Entonces, es esta primera rama, ¿cierto? Cuando ya llego a este límite de fluencia, pues entonces ya supero mi condición de elasticidad. Como yo estoy ampliando mi dominio elástico, pues puedo decir que tengo una condición de fluencia para endurecimiento, esto es particular para endurecimiento, ¿cierto? En T1, por acá en T igual a T1, ¿cierto? Donde incrementé mi estado de esfuerzos hasta un sigma prima, que está acá. Entonces, pues, ese sigma prima puede llegar a verse representado, ¿cierto? Eso fue lo que incrementé. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue, para este criterio de fallo material, lo que hice fue ampliar mi superficie de fluencia, ¿cierto? Pero ya sabemos es que estoy haciendo, no es ampliarlo así porque sí, sino que estoy trabajando inicialmente un régimen elástico y después le amplié un poquito más, va con otra pendiente para incluir el régimen. Este es el E efectivo, o el EP, ¿no? Elastoplástico. ¿De acuerdo? Y a compresión, pues pasa lo mismo, ¿no? Me vine hasta acá abajo, de una vez llegué hasta el límite menos sigma prima. Estamos hablando aquí de compresión, ¿cierto? O sea, ya superamos ese sigma y. Reitero, no es indefinido. Aquí estamos hablando también, una de las propiedades o de las características de este criterio de von Mises es que tenía igual esfuerzo a tensión y compresión, ¿cierto? No es que se genere esa condición, generalmente yo tengo unas particularidades. Entonces es con endurecimiento isotrópico y con endurecimiento cinemático. Alguien que me ayude aquí a entender esto que está ocurriendo en esta figura. También estamos hablando de von Mises, donde esta era mi condición inicial de von Mises. ¿Qué podemos ver en esa imagen? ¿Qué podemos deducir? ¿Se acuerdan dónde hablamos de endurecimiento cinemático? O sea, ese sería como otro ciclo. ¿Cómo? Sería como para los ciclos posteriores, esa curva. Bueno, pero hoy hablamos previamente de endurecimiento cinemático. ¿Dónde hablamos de endurecimiento cinemático? ¿Mm? ¿Alguna idea? Pues para atrás, a ver si algo de lo que hemos dicho hoy.
¿Dónde está eso en endurecimiento cinemático? El efecto Böchinger. ¿En qué consiste el efecto Böchinger? Con sus propias palabras. ¿Alguien le caló algo de eso? No sé si están en clase, no sé si no están en clase. No sé, la participación hoy, créanme que tiene toda la crítica del mundo. Bueno, el endurecimiento cinemático entonces, asociado al efecto Böchinger que nos presenta acá. Si tengo una condición inicial de fluencia, ¿cierto? Que ya habíamos definido, dijimos, este es nuestro límite elástico. Entonces, nuevamente, yo digo, tengo un proceso de carga, descarga, ¿cierto? Pero inicialmente la rama ascendente, la rama de carga, va a llegar hasta un límite que es este sigma y, ¿cierto? O sea, llegué hasta este sigma y, a tensión, perdón, a compresión, ¿cierto? Después, seguí avanzando, llegando aquí a un sigma prima, ¿cierto? Un sigma prima que es mayor que sigma y. Un sigma prima que es mayor a sigma y, ¿cierto? Es que aquí debería ser como algo así. Bueno, ustedes me creen que es una línea recta, horizontal. Como tengo el efecto Böchinger, donde digo que cuando tengo un estado de tensiones previamente logrado, entonces ya no puedo llegar a compresión a la misma carga sigma y, ¿cierto? Sino que voy a llegar a una carga inferior. Entonces, si yo cojo todo esto hasta sigma prima, ¿cierto? Cuando descargo y recargo, voy a llegar hasta este valor en cuanto a elasticidad. Vean que es inferior al sigma y ahí empiezo con mi zona que es paralela a esta. Voy a ponerlo como E', a esta rama elastoplástica. ¿Cierto? Entonces, mientras que a tensión yo llego a un sigma prima, a compresión no llego ni siquiera a sigma y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El límite elástico que yo tenía inicialmente aquí marcado, pues después empieza a desplazarse, por eso estamos hablando de un estado cinemático. De un estado cinemático. Yo puedo ir a tensión previamente a unos mayores valores, pero entonces eso automáticamente implica que yo a compresión, ¿qué pasó? No me permitió rayar. Que yo a compresión limite los esfuerzos que puedo llegar a alcanzar, ¿cierto? Este valor es menor que este sigma y. O sea, ese valor que estoy marcando acá va a ser este valor. Digamos, un sigma prima C. ¿De acuerdo? Entonces,
tengo esas dos condiciones. Cuando es endurecimiento isotrópico, que digamos que es material, ¿cómo decirlo? Material ideal, ¿cierto? Y esta es una condición más real de trabajo, un endurecimiento cinemático. Entonces, bajo esta consideración, si queremos plantear en el diagrama de alfa contra el esfuerzo, fue que hablamos, aquí yo puedo tener un endurecimiento, ¿cierto? Con este H, atención, ¿cierto? Pero a compresión no voy a tener esa condición, ¿cierto? No es que a compresión, o sea, que si atención aquí, es cierto, voy incrementando, a compresión yo lo que voy haciendo es reduciendo. Entonces casi que voy es así, en esta condición de mi superficie de fluencia, ¿cierto? Entonces para que tengamos en cuenta cómo son esas representaciones que estamos trabajando nosotros, atención y a compresión, cómo podría llegar a verse. Reduciendo el valor del esfuerzo máximo de compresión de acuerdo a la condición cinemática que estamos hablando aquí, particularmente por el efecto Böschinger. ¿Sí es claro? Profe, una pregunta. Señor, El área de la curva no se altera. el área de la curva no se altera. Esta de la superficie de fluencia Sí, sí, pero de adentro de la... podría, sí, podría alterarse, así como tenemos este endurecimiento cinemático, ¿cierto? Así, aquí estamos diciendo que siempre, que por todos lados se amplía, ¿cierto? Aquí incluso yo podría decir, esa pregunta está bastante interesante. ¿Qué dice? No sé qué dice. Bueno. Acá, eventualmente podríamos decir que tengo una curva, así como hablamos del endurecimiento cinemático. Digo, con el endurecimiento isotrópico. Sí podría llegar a alterarse. ¿Cierto? Aquí pues porque estamos dando una representación en un estado uniaxial. O sea, por eso me estoy viendo solamente a sigma 2. Pero pues aquí también voy a ir a sigma 1 si fuera un estado biaxial. Y si pues extrapolo esto a un estado triaxial, pues muy seguramente va a verse diferente esta figura. ¿Cierto? Como lo manejábamos en nuestros criterios de falla del material. Haciendo sigma 1, sigma 2, sigma 3 y que haya una condición de esfuerzos espacial. ¿De acuerdo? Voy a devolverme en particular a una figura, a esta. Porque necesitamos hablar de nuestro proyecto. Hoy terminamos nuestro tema, nuestro contenido, y la idea es que hagamos un proyecto final asociado a esta parte de plasticidad. ¿De acuerdo? Ya será la última nota que tengamos nosotros de este curso. ¿En qué consiste este proyecto? Les dejo opción, si ustedes quieren hacer macros, si quieren hacer hojas de cálculo, si quieren trabajar alguna programación no necesariamente macros en Excel o Visual Basic, sino programas tipo, se me olvidó, MATLAB, Python, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes hayan venido manejando. Y la idea es que ustedes hagan una simulación de este ensayo unidimensional. Entonces, voy a tener
la varillita, nos toca definir un material. Vamos a decir que sea acero para poder tener una curva de endurecimiento, digamos que es a la que más le hemos dado desarrollo. Y a esta curva le vamos a este material, esta probeta de dimensiones estándar de la norma, podemos trazarle una curva a tensión y compresión. O sea, sabemos que va a ser una condición teórica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo le aplique compresión, ese sistema puede colapsar por pandejo, ¿cierto? Vamos a considerar hacer un acto de fe que nuestra varillita no sufre de pandeo, que es un elemento suficientemente rígido a compresión, entonces que va a resistir una carga a tensión y una carga a compresión. ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes presenten? Entonces, pues obviamente vamos a poner, a escoger el material, ¿cierto? En ese material necesitamos caracterizarlo con un sigma Y, ¿cierto? Con un sigma U, ¿cierto? Las condiciones del material. Obviamente vamos a conocer nuestro epsilon, perdón, nuestro módulo de elasticidad, y podemos proponer un módulo de elasticidad que sea tangente, o sea, el efectivo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ya vamos a poner valores. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a trazar esta curva. También nos toca conocer mi estado máximo de deformaciones. Y también vamos a poner un delta de deformaciones. ¿Todo esto con qué objetivo? Bueno, también vamos a poner un delta de desplazamiento. Bueno, este está asociado a un delta de desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo a esta barrita le voy a aplicar una carga, ¿cierto? Una carga, y le empiezo a aplicar los desplazamientos de carga de forma numérica. Entonces aplico la carga, mi carga inicial va a ser 0, entonces estos delta P, creo yo, no sé, ustedes me dirán si es conveniente que sean constantes, ¿cierto? Le aplico la carga acá para diferentes delta P's, entonces esa carga me asocia a un esfuerzo, ¿cierto? Ese esfuerzo me asocia a una deformación. Esa deformación puede estar en zona elástica o en zona inelástica, ¿cierto? ¿De qué depende? De que esa carga o ese esfuerzo asociado haya excedido o no este sigma Y. Entonces aplico la carga, obtengo un esfuerzo, con ese esfuerzo también asociándolo con el módulo de elasticidad, obtengo unas deformaciones y yo voy a empezar a trazar mi curva, ¿cierto? Fuerza, deformación, que si llego hasta acá, entonces ya empiezo acá, ahora trabajando con otro módulo, otra pendiente, hasta cierto punto, ¿cierto? Después descargo, voy a compresión, de la misma forma. Entonces llego, descargo y voy con menos P. Cargo, hasta cierto punto, me devuelvo y vuelvo hasta a recargar, y cada vez voy un poquito más lejos en esa carga. ¿De acuerdo? Entonces voy haciendo todos los ciclos, hasta que yo consiga o que llegue a delta U o que llegue a un estado de deformaciones máximas, que es este de E sub U. En acero generalmente esta deformación máxima es 0.021
¿Sí o no? Bueno, digamos que sí, no sé. Entonces, pongámosle valores que este sigma y, vamos a trabajar una barra de 420 megapascales, ¿cierto? Una barra de fluencia, digamos que vamos a hacer ese experimento ahora de forma numérica, megapascales, un esfuerzo último de 620 megapascales, ¿cierto? Este módulo de elasticidad que sea de 200.000 megapascales. Este módulo efectivo que sea el 10%, mentiras que sea el 1%, que sea 20.000 megapascales. 10%. ¿Cierto? O sea, conociendo este, yo ya puedo obtener indirectamente cuánto es este H, de cuánto estoy manejando. ¿Sí? Entonces me pueden decir, no, estamos empleando un modelo reológico que tiene un H de tanto, que tiene un E de tanto, que tiene una constante friccional de tanto, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden describir. ¿Qué me interesa? Bueno, está claro el procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Numéricamente, del proceso de carga, ¿cómo obtener estas curvas? A mí no me queda claro cuáles serían como las entradas del programa. Ok. O sea, cuáles serían los inputs. Numéricos, Sí, digamos, el usuario que le entregaría el programa y... el usuario pues puede caracterizar el programa, puede poner a correr. Básicamente esto es algo es un ensayo muy puntual lo que estamos haciendo, pero ustedes si están programando pueden cambiar el material y el programa les puede cambiar todas las condiciones que estamos hablando. ¿Sí? Le traza otra curva, mejor dicho. Miremos Ok. entonces la idea cuál es. Igual no les estoy pidiendo que me pongan a variar esos valores, pero pues si ustedes, digamos, ya eh, lo han programado, pueden cambiar esos valores de, de fluencia, de fractura, de modulasticidad, y eso me puede ya empezar a dar unas variaciones como tal en la respuesta. O sea, la idea es que el programa trace la curva. Trace todo el ciclo de carga, descarga y recarga, hasta que llegue a la falla, ¿cierto? Llegando a la falla yo puedo mirar a ver si esa carga máxima que me está dando el programa, pues es realmente una carga de trabajo. Miremos a ver entonces, esperemos que nos cargue. A ver. Entonces, tengo mi curva esfuerzo de formación, ¿cierto? Este esfuerzo está asociado a una carga más los incrementos de carga que yo esté haciendo. Las deformaciones pues dependen de la carga y del módulo de elasticidad, ¿cierto? Ya sea el módulo de elasticidad elástico por resorte o elastoplástico. Entonces yo empiezo con mi carga, ¿cierto? Puede que ustedes pues van a definir esos delta P's, pues que seguramente tienen que hacer varias iteraciones como para que de una vez no les vaya hasta el final, ¿cierto? Puedo tener por acá uno, dos, no sé cuántos puntos vayan a hacer, si son delta P's estamos hablando, no sé, puede ser en kilos, ¿sí? Unos cuantos kilos, acá van a tener unas deformaciones asociadas para que permitan, o sea, tengo una carga y tengo una deformación asociada y puedo trazar mi curva hasta que llegue a este punto. Después de ese punto, conocido como sigma y, entonces va a empezar a trabajar por acá.
¿cierto? Yo le limito este valor, ¿sí? Puede ser que este primer valor, si aquí estamos hablando de 420 y estamos hablando de 600, ¿cuánto fue que les dije de la 620? Del sigma último. O sea, tengo una diferencia de 200. Puede que hagamos unos ciclos de carga. O sea, que este yo lo lleve, que este valor llegue hasta, no sé, 400 más 40, 460. ¿Cierto? Llegue hasta 460. En 460 yo llego, descargo, recargo. Por acá muy seguramente voy a tener, sabiendo que esta va a ser una curva paralela a esta, vuelvo por acá hasta que llegue el estado de formaciones de 460, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que si tengo 200 megapascales de diferencia, voy a hacer al menos unos 5 ciclos. Si ustedes quieren hacer más de 5 ciclos, pues perfecto, pueden hacerlo cada, no sé, 420, 430, 440. Lo que pasa es que ya nos va a quedar un poco más saturada la curva. O 440, 480 cada 20 megapascales, ¿sí? Llego hasta un valor y después de eso vuelvo. No sé por dónde llegaré, si por acá o por acá o por acá mismo, ¿cierto? Y voy a retomar la misma curva, ¿cierto? Ya iré 20 megapascales más arriba, descargo, vuelvo, voy a hacer nuevamente mi siguiente ciclo, ¿cierto? Ahí estamos viendo cómo se va ampliando nuestro dominio elástico. Vuelvo, chu, 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 chu. No sé si se ve el amarillo, pero bueno, bueno, tantos ciclos hasta que yo llegue aquí a una condición máxima de esfuerzo asociada a una condición de deformación, ¿cierto? De 620 megapascales. No sé si aquí ya he llegado al punto 0,21. Entonces tengo que poner ahí como un condicional. O llego a 620 megapascales o llego a punto 0,21. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí está mi condición máxima de formación. Yo no puedo ir más allá. Sí, es un límite que estamos poniendo. Y esta es mi condición máxima de resistencia, de esfuerzo. No puedo ir más allá. Entonces, si supero alguna de ellas dos, pues ya detengo mi iteración y esta carga, miro esta carga o este esfuerzo, a qué carga asociada está. ¿Sí? Ahí pues no voy a hacer ninguna, ¿cómo decirlo? Ninguna eh, eh, reducción, ningún ajuste, porque sabemos que estos, que físicamente, cuando yo estiro la varilla, eso aquí produce un adelgazamiento, ¿cierto? Adelgazamiento con respecto a la sección original. No voy a hacer aquí ninguna corrección por adelgazamiento, o sea que mi esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Sobre el área neta. Ahí pues tenemos algo por ajustar si alguien quiere de pronto ir un poquito más hacia allá, ¿cierto? De ver cuánto es la reducción teórica, entonces pues empiezo a mirar y a partir de cuándo se empieza a generar. Lo que pasa es que en cada ciclo empezaría sobre todo cuando ya estoy en régimen inelástico o plástico, elastoplástico, pues ya en cada ciclo voy a tener un área diferente, entonces eso puede llegar a presentar un poquito de complejidad dentro del cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, una programación para modelo isótropo, ¿cierto? Y otro para modelo, otra programación para modelo, bueno, esto es con endurecimiento, ¿no?
con endurecimiento isotrópico y otro con modelo con endurecimiento cinemático. ¿Qué implica ese endurecimiento cinemático con respecto a lo que estamos dibujando acá? ¿Sí? Pues que mi primer ciclo, yo llegué, fui hasta allá, después fui hasta allá, y después bajé todo eso que subí, yo lo bajé hasta acá. O sea que ya no voy a llegar hasta este valor, sino que voy a llegar hasta un valor por acá y me vengo con esta pendiente. En el siguiente ciclo, lo que voy a hacer es que llego, nuevamente cargo. Si esa es mi trayectoria, es probable que cuando yo baje, ya no alcance el valor anterior. Ah, bueno, es más, por arriba. Ouch. Puede ser que por acá arriba, incluso voy para arriba. Y después cuando descargue, ¿cierto? No voy a llegar hasta allá, sino que vengo por acá. O sea, que va cambiándome la trayectoria. Y puede que encuentre otro valor. Entonces, para esa condición también me toca aquí encontrar cuál es el valor máximo para fuerza, ¿cierto? Reviso, tengo otro condicional, si ya llegué a los 620 o llegué a los .021 y cuál va a ser esa condición de carga máxima. ¿Sí? Entonces, para endurecimiento isotrópico me resiste, no sé, X toneladas, para endurecimiento cinemático me resiste X o Y toneladas. ¿De acuerdo? ¿Está claro cuál es el procedimiento? Sí, señor. ¿Para cuándo es? Para dentro de 15 días, así como hicimos nuestra sesión pasada de sustentaciones. Para ese día que ya va a ser nuestro último encuentro, también programemos unas sustentaciones. Nuevamente grupos de a dos, ¿cierto? Y la idea es que ustedes me envíen el documento y que ese día hagan la presentación donde el programa, el software, lo que estén desarrollando, pues pueda ser interactivo, ¿sí? Y nos permita evidenciar cómo es la generación de esas curvas. ¿Cuáles son? Pues ya los datos de entrada los tenemos todos, ¿cierto? Mirar a ver si a todos nos están dando los mismos resultados. Y si lo tienen como un programa dinámico donde se pueda cambiar el módulo de elasticidad, ya no sea de 20.000 en la zona de las toplásticas, sino que sea de 2.000, o sea, mucho más tendido, casi asociándose a una condición de plasticidad o poniéndole cero, eh, mirar a ver cómo es la evolución de las curvas. ¿De acuerdo? Entonces, para ese día, dentro de 15 días, en 2 semanas, hacemos sustentaciones ya como tal de este proyecto final. En 8 días, pues inicialmente no tengo planteada sesión, a no ser que ustedes tengan inquietudes donde necesiten hacer alguna aclaración como tal del desarrollo de este proyecto como tal. Entonces, si me confirman, yo creo que el martes en la tarde nos reunimos, no nos reunimos, o si no, pues ya nos reuniremos dentro de 2 semanas, pues dándoles el tiempo suficiente para que puedan desarrollar este algoritmo como tal. ¿De acuerdo? Envían por favor el informe y ese día chequeamos aquí las sustentaciones donde ustedes expongan a sus compañeros cómo es que está funcionando el programa. ¿Sí? Ahí sí, por eso les digo, los dejo abierto cada uno a cómo lo esté representando. O si alguien lo tiene en elementos finitos, en alguna metodología, algún planteamiento de elementos finitos que les permitan trabajar en endurecimiento isótropo o estrópico, endurecimiento cinemático y se puedan extraer las curvas, pues también es bienvenido. Entonces, diferentes opciones.
o si lo quieren hacer un poco más manual en Excel, dándole unos delta de carga y mirando cómo se incrementan los valores para las curvas, o haciéndolo en MATLAB, o en Visual Basic, o en Python, o en R, o bueno, no sé, ustedes conocen mucho software para desarrollar estas aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud? Por el momento no hay. Inicialmente no, bueno. Entonces, los dejo ahí para que lo piensen. No creo que sea muy dispendioso, pero sí les va a tomar un tiempito revisar cómo es que se plantea esa condición. Y, y cualquier duda, si ocurre en el transcurso de la semana, pues me pueden consultar vía WhatsApp, o si no, pues esperamos, o si quieren mostrar algún adelanto el próximo miércoles, lo miramos, ustedes me confirman, hacemos sesión para poder eh, programarla. ¿De acuerdo? O si no, pues ya nos vemos en 2 semanas en nuestro último encuentro. ¿Listo, señores? Bueno, si no es más, entonces yo los dejo. Que tengan un feliz día y por favor, creo que la sesión pasada, como yo no suspendí la grabación, se nos extendió como 3 horas, entonces para que por favor suspendamos la grabación, yo descargo el video y como siempre se los hago llegar se los subo al canal de YouTube para que ustedes puedan volverlo a consultar en caso de requerirse.